Sorpresa, ya estoy de regreso con un nuevo programa, el número 27 de El Mundo Mágico de Max, en donde solo escucharán mi voz, pues es una especie de podcast en donde lo que se busca es incentivar el uso de la imaginación y así darle trabajo a la ardillita juguetona imaginaria que vive en nuestro cerebro. Les habla su amiga Isabela Castillo, que se tardó un poquito en sacar un nuevo programa, pero es que esto de los apagones de luz ha sido recurrente, como muchos de ustedes también estarán experimentando y sobre todo sintiendo, porque nada más se va la luz y uno parece cera derritiéndose. ¡Ay Dios! Siento que voy a morir, como dijera un amigo pequeñín. Se empieza a ver nublado, falta el aire y uno se queda sin energía. Pero bueno, pese a todas estas tribulaciones, aquí seguimos, buscando y buscando tener ese ánimo, esa inspiración para traerle a todos ustedes un nuevo contenido que nos haga por un rato olvidarnos de lo loco que anda el mundo en estos días. Pero ya me dejo de tanto bla 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 y vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, en donde ya llega más que lista y dispuesta la sección de Curioseando Ando, que como siempre nos trae 5 datos curiosos e interesantes de diferente tipo. Así que vamos a descubrir con qué nos sorprende en este día. Y en la posición número 1 tenemos a un alimento rico y delicioso que cuando nos ponemos malitos nos la recetan. Y se trata nada más ni nada menos que de la gelatina. Su nombre proviene del latín gelatus, que significa tieso. La gelatina se elabora con grenetina, producto obtenido del colágeno de los animales. Dicho colágeno se extrae de la piel, la pezuña, huesos, tendones, órganos y vísceras del ganado, principalmente vacuno y porcino. Posteriormente, la grenetina se disuelve en agua y se crea una consistencia movediza y transparente. El colágeno es el principal responsable de los beneficios que otorga la gelatina al ser humano. Esto es porque contiene al menos 1/3 de las proteínas del cuerpo. Cabe mencionar que el ser humano produce por sí mismo colágeno de manera natural hasta los 25 años. Después de esa edad disminuye la producción y hay que obtenerla por otros medios. Y una popular y deliciosa opción es la gelatina, ya que aporta los aminoácidos necesarios para la producción de nuestro propio colágeno. Es que cuando uno se va volviendo chavorruquis, ya la edad empieza a pasar la factura y tenemos que redoblar esfuerzos para mantener una salud estable. De acuerdo a estudios realizados por el doctor Adam Milan, especialista del Instituto para la Investigación del Reumatismo de la Universidad de Praga, el consumo de gelatina por 2 meses elimina o reduce los dolores articulares asociados a enfermedades como la artritis o la artrosis. Bueno, en este punto sí quiero comentar que personalmente lo he experimentado, porque como sabrán, porque lo he comentado ya también, soy clienta del AR y sí, cuando consumo gelatina me siento un poco más reconfortada, aunque claro, este beneficio se extiende en una práctica constante. Gracias a la proteína que contiene la gelatina, lo convierte en un alimento rico poco calórico, sin considerar el azúcar y saborizantes. Por cada 5 gramos aporta solo 17 calorías. La Organización Mundial de la Salud reconoce a la gelatina como un alimento necesario e importante que debe estar presente en nuestra dieta. El colágeno que este alimento aporta al cuerpo humano hará que nos sintamos más jóvenes y más saludables. Así que ya se la saben, a consumir gelatinas,
que es un delicioso postre que aporta, como ya escuchamos, beneficios a nuestro hermoso cuerpo. No me vayan a decir, así que como hermoso, hermoso, pues hay más o menos, pero no, sí, por supuesto que es hermoso, porque es una maravilla funcional que trabaja 24/7 en perfecta coordinación. Y avanzando en la posición número 2, nos topamos con un animalito de ojos saltones y que cambia de color. Ya se lo imaginaron, sí, se trata del camaleón. Existen aproximadamente 161 especies de camaleón en todo el planeta Tierra y todos son animales especiales y únicos. Los camaleones tienen ojos únicos y perfectos. Tienen una vista tan buena que les deja ver pequeños insectos de hasta 5 milímetros desde una larga distancia. Y sus arcos de visión están tan desarrollados que pueden abarcar hasta 360 grados y ver en dos direcciones a la vez sin desorientarse o perder el foco. O sea que a estos no se les pasa nada de nada. Gracias a un producto químico llamado melanina, conocemos una de las características más fascinantes del camaleón, que cambian de color. Es sorprendente esta capacidad, pues la mayoría de ellos cambia de marrón a verde en cuestión de 20 segundos, pero algunos cambian a otros colores. Cambian de color no solo para camuflajearse con el entorno, sino cuando cambian de humor, la luz varía, la temperatura del ambiente o corporal. La transición de color los ayuda a identificarse y a comunicarse entre ellos. Otra de las curiosidades de los camaleones es que su lengua es más larga que su propio cuerpo. De hecho, puede llegar a medir 2 veces más y funcionan mediante un efecto de proyección de golpe para atrapar a sus presas una vez situadas a cierta distancia. Es decir, que cuando ya tienen en la mira a su víctima, avientan un lengüetazo para atraparla y no sabrán ni qué pasó. Otra curiosidad es que duermen boca abajo. A los camaleones les encanta dormir boca abajo como si hicieran posturas de yoga invertida. Además, esos fascinantes animales tienen un equilibrio espectacular que les ayuda a treparse a los árboles con especial facilidad. Qué cosa con los camaleones tan versátiles y a veces tan escurridizos. Pero continuando con nuestro recorrido, en el lugar número 3 tenemos a otro animal que siempre ha estado relacionado con colmillos y la extracción de sangre. Y hasta los han exagerado en personajes chupasangre, que me refiero a los murciélagos. Son animales excepcionales a pesar de la gran cantidad de mitos y leyendas que los han acompañado con el paso de los siglos por considerarlos sobre todo portadores de enfermedades aterradoras y chupasangres nocturnos. Sin embargo, este animal tan incomprendido es responsable de la diseminación de las semillas, de acabar con muchos insectos dañinos y de ayudar a polinizar las plantas en general. Es algo que no deberíamos de olvidar. Son unos polinizadores fundamentales, pues una gran cantidad de frutas y vegetales dependen de la ayuda de estos animales. Y como recordatorio, los murciélagos transmiten menos enfermedades infecciosas que los roedores. Como criaturas nocturnas, los murciélagos duermen durante el día y están activos por la noche. Algunos pueden volar 50 kilómetros para encontrar comida durante sus viajes nocturnos. Durante el día duermen boca abajo, aferrados a su percha con afiladas garras. Nadie sabe exactamente por qué los murciélagos son nocturnos, pero lo más probable es que este rasgo evolucionase como resultado de la intensa competencia de las aves que cazan durante el día. Pero, ¿todos los murciélagos se alimentan de sangre? La respuesta es no. De hecho, solo hay 3 que se nutren de sangre. El vampiro común es una de las especies que se alimenta de sangre, que es hematófaga. Sus dientes son muy afilados y le sirve para hacer cortes rápidos y eficaces. Los otros son el vampiro de patas peludas y el vampiro de alas blancas. La mayoría de los murciélagos se alimenta de insectos, incluidas las plagas de cultivos y jardines, lo que los convierte en controladores naturales de plagas de la naturaleza.
Los murciélagos pueden vivir más de 30 años. Son animales bastante longevos a pesar de su tamaño pequeñín y pueden volar a velocidades de casi 100 kilómetros por hora. Existe un mito de que son ciegos. No solo no son ciegos, sino que pueden ver en la oscuridad. Pueden ver muy bien, aunque de noche sus oídos son más importantes que sus ojos. Los murciélagos emiten ultrasonidos de alta frecuencia mientras vuelan y los ecos que regresan les dan información sobre lo que les espera. Esto se le llama ecolocalización. Sus gritos son tan altos en frecuencia, pero inaudibles para nosotros como humanos. Los excrementos de murciélago, llamado guano, son uno de los fertilizantes más ricos del planeta. El popó del murciélago incluso tuvo su momento de gloria en el comercio. Ahora se emplea como una alternativa ecológica que sirve tanto como fertilizante, purificador del suelo, fungicida, nematicida y activador del compost. Vaya con los murciélagos, que siempre serán un tanto temidos por aquella fama del conde Drácula y su sed inagotable de sangre, quiero sangre. Y en el lugar número 4 tenemos nada más ni nada menos que a los océanos. Los océanos son vida, ya que producen al menos 50% del oxígeno del planeta, que de acuerdo con Naciones Unidas, los océanos albergan la mayor parte de biodiversidad de la Tierra y es la principal fuente de proteína para más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Los océanos absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por la humanidad, lo que amortigua los impactos del calentamiento global. El aumento de la temperatura global altera el comportamiento de los océanos y el ciclo del agua. En el último decenio, más del 90% de las grandes catástrofes naturales se produjeron a causa de inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. El océano es el ecosistema más grande del mundo y más desconocido, ya que por sus características la comunidad científica solo ha podido explorar una pequeña fracción de todo lo que hay en él, que incluye desde las grandes llanuras hasta montes submarinos y respiradores hidrotermales. En los océanos habitan extraños animales que están en riesgo de desaparecer por la actividad minera o pesquera. El 40% del océano está afectado por la contaminación, lo que impacta negativamente sobre los hábitats y la biodiversidad. Este tema resulta de interés y de actualidad porque se están dejando sentir cada vez más los efectos de la labor destructiva del mismo género humano, lo cual es triste, porque no se logra comprender el impacto que genera, por ejemplo, tirar una bolsa de plástico, una botella o un PET y un sinfín de cosas que pueden encontrarse como basura, cosas que ni nos pasa por la cabeza y cuando son captadas pensamos, ¿cómo llegó ese tipo de basura hasta ahí? Difícil de creer, pero tan cierto. Basura que en más de una ocasión es ingerida por los peces, matándolos o convirtiéndolos en una especie contaminada si se consume. Ojalá seamos cada vez más los que tomemos real conciencia y cuidar lo que nos queda de planeta. Pero ya llegamos a nuestro destino. En la posición número 5 se encuentra una fruta. Hablo de las fresas. Puede resultar extraño, pero las fresas y las rosas pertenecen a la misma familia, las llamadas rosáceas, plantas dicotiledóneas del orden Rosales. Cuando pensamos en vitamina C, seguramente se nos viene a la cabeza el limón o la naranja. Sin embargo, las fresas son también una excelente fuente de ella y algunas variedades de fresa incluso tienen más vitamina C que las mismas naranjas. Por otro lado, la pulpa, o para ser más gráfica, lo rojito, no es el verdadero fruto. Seguramente se preguntarán entonces, ¿cuál es? La respuesta es sus semillas, aquellas que se adhieren a su piel y se denominan anequios.
y se distribuyen por su exterior entre 150 y 200 por cada pieza. La pulpa, por lo tanto, se trata solo de un engrosamiento del receptáculo floral para rodear los verdaderos frutos. Las fresas permiten la congelación. Si necesitas reservar algunas para el futuro, puedes congelarlas sin temor a que se estropeen. Para que se preserven correctamente dentro de nuestro congelador, es muy importante lavarlas y secarlas muy bien para que no se humedezcan. Se pueden colocar en un recipiente amplio o envolverlas en papel aluminio de forma separada, y así tendremos fresas listas para cuando se requiera de ese sabor exquisito en un licuadito o como acompañamiento en alguna receta. Y hasta aquí con los 5 datos curiosos de la sección de Curioseando Ando, que hoy retomó su labor informativa y se aventó un clavado en un mar de información para seleccionar la más curiosa. Y avanzando con lo programado para este día, retomamos también la sección de Juguemos a leer, en donde, si recuerdan, se está narrando el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, pero haciendo un pequeño resumen para refrescar a la memoria y a la ardillita juguetona, resulta que Aladino era un chico que vivía en China y en donde su única actividad era jugar con sus amigotes y estar de ocioso el resto del día, cosa que no veía con buenos ojos su padre, quien era sastre, por cierto, y que al final decidió dejar que Aladino hiciera lo que quisiera, pues nunca le hizo caso. Su padre que va enfermando y pasa a mejor vida, dejándole a la madre la responsabilidad de este chico testarudo, hasta que un día de esos tantos conoce a un supuesto tío, que en realidad era un mago que lo único que buscaba era embaucar a Aladino para que sacara una lámpara de una cueva. Pero no era una lámpara común y corriente, no, no, no. Traía en su interior un secreto, y cuando Aladino logró tenerla en su poder, el mago sacó a relucir sus verdaderas intenciones. Y como Aladino iba cargado con otras cosas que recogió a su paso, pues no pudo entregarle la lámpara rapidito, cosa que hizo enfurecer al mago, encerrándolo en la cueva. Y Aladino, desesperado al encontrarse solo, sin querer, frota la lámpara y ¡zas!, que acude a su llamado un genio o efrit de aspecto desagradable, pero que cumplía deseos. Y su primer deseo obviamente fue salir de la cueva y regresar con su madre, quien al ver por primera vez al efrit, que se va desmayando de lo feito que era, pero que les concedió deseos que cambiaron la calidad de ella y de Aladino. Y todo transcurría relativamente normal hasta que conoce a la hija del sultán y se le va metiendo entre ceja y oreja que quería convertirla en su esposa. Y después de varios intentos y de inconvenientes lo logra. Es que acuérdense que el que persevera alcanza. Y vivieron muy a gusto muchos años, hasta que al mago se le ocurre investigar qué había sido de la vida de Aladino, y es cuando se entera que era más feliz que una lombriz, y dijo, ah, no, eso sí que no, y ni tardo ni perezoso que se traslada hasta China, en donde mañosamente se hizo pasar por un vendedor de lámparas, logrando cambiar la vieja lámpara de Aladino por una nueva, pero totalmente inservible. Y acto seguido que se va llevando al palacio que había construido Aladino con todo lo que llevaba dentro, incluida la princesa y su madre. Y cuando esto pasó, el sultán pues responsabilizó a Aladino, queriéndole dar muerte, pero como el pueblo lo quería mucho, pues no pudo. Y fue entonces cuando Aladino le solicita un tiempo para investigar qué había sucedido, que qué pachó. Y es aquí donde vamos a retomar la narración y culminación de este cuento. Así que orejitas dispuestas, abran su mente, pero sobre todo su corazón. Esta historia dice así. Está bien, dijo el sultán, pero has de saber que una vez transcurrido ese plazo, si no traes a mi hija, nada podrá salvarte y serás sometido a terribles castigos. Y así, Aladino salió de la ciudad y se sentó a la orilla de un río a reflexionar sobre la causa de su desdicha. Mientras pensaba qué hacer, se frotaba las manos desesperada sin recordar
el anillo mágico que aún permanecía en su dedo. Y he aquí que apareció ante sus ojos el efrit del anillo. El chico, aliviado, le ordenó que devolviera de inmediato el palacio a su lugar. Oh dueño del anillo, lo que me pides no está en mi facultad, porque yo solo soy el servidor del anillo, y todo este asunto es competencia del servidor de la lámpara. Lo único que está en mis manos es transportarte al lugar donde el palacio se encuentra. Aladino ordenó que lo hiciera, y en un abrir y cerrar de ojos se encontró en las habitaciones de su amada esposa. Al verlo, ésta no pudo contener las lágrimas de emoción y alegría. Tras abrazarlo y besarlo, le explicó lo sucedido, y como el hechicero cada tarde la visitaba con el fin de convencerla para que se convirtiera en su mujer, se lamentó y disculpó por haber cambiado la lámpara, ya que el hechicero que siempre la llevaba con él le había hablado de sus poderes y de su engaño. Aladino la consoló diciendo que todo había sido culpa de él. Entonces salió un momento de la habitación y cuando estuvo solo, frotó el anillo y pidió al efrit una cajita de polvos soporíferos de una calidad que podían derribar a un gigante en segundos. Una vez con su esposa, le entregó la cajita, le dio instrucciones y se ocultó en un gran arca. Al cabo de un tiempo, llegó el hechicero a visitar a la princesa y su sorpresa fue enorme al encontrarla arreglada y sonriente. Oh, señor, no te sorprendas al verme hoy tan cambiada, ya que por fin he logrado reponerme de mi pena e inquietud. Por eso quiero ofrecerte los refrescos de la amistad para que olvidemos los viejos rencores. El mago, anonadado ante la belleza de la princesa, que se había arreglado con hermosos vestidos y maravillosas joyas, tomó la bebida sin pensarlo y sin saber que en ella había echado la mujer los polvos soporíferos. En un instante cayó al suelo sin sentido. Al oír el ruido de la caída, Aladino salió del arca y abrió el traje del hechicero. Allí estaba la lámpara. Le pidió a su esposa que saliera por unos momentos y enseguida frotó la lámpara y apareció el efrit. Oh gran efrit, por las virtudes de esta lámpara que sirves, te ordeno que traslades este palacio y todo lo que contiene al mismo lugar en que se encontraba antes de traerlo aquí. Y en menos de un segundo, el palacio se hallaba otra vez enfrente al del sultán de China. De inmediato, Aladino y su esposa hablaron al rey del malvado hechicero, y éste, loco de alegría por volver a ver a su hija y arrepentido por haber sospechado de su yerno, les dio 1000 abrazos. No me censures por mi comportamiento contigo, dijo a Aladino. Perdóname los malos tratos que te infligí, porque merece alguna excusa el afecto que siento por mi hija y el gran temor a perderla. Aladino entendió al sultán y le perdonó su error, y he aquí que aquel día se celebró una gran fiesta, tras la cual el hechicero fue condenado a muerte y enterrado en el lugar donde permanecen los restos de los hombres malvados. Pasaron los meses y la vida transcurría felizmente, cuando un día la princesa, preocupada por no haber dado a luz ningún hijo, consultó a una vieja recién llegada a la ciudad, a quien todos veneraban por la fecundidad que otorgaba a las mujeres con solo tocarlas. Tras escuchar los consejos de la anciana, la princesa se dirigió a Aladino y le dijo: Oh esposo, he hablado con una venerable anciana y me ha proporcionado el remedio que me permitirá tener descendencia. Es necesario colgar en la bóveda de cristal de nuestro palacio un huevo del pájaro roc. La mujer volverá mañana para tener noticias mías. Él prometió a su esposa darle lo que pedía y se retiró a su aposento. Pero apenas formuló el deseo ante el efrit cuando éste se convulsionó de manera espantosa y lanzó un grito tan amenazador que el palacio se movió en sus propios cimientos. ¿Cómo te atreves a pedirme un huevo de roc?
¿Ignoras, insensato, que todos los Efrit, servidores del mundo, somos esclavos del gran Roc? Suerte tienes de estar bajo la protección de la lámpara que sirvo. De no ser así, ya pertenecerías a los seres de este mundo. Oh, Efrit de la lámpara, respondió Aladino. Por Alá que no es mía esa petición, sino que se la sugirió a mi esposa, la Santa Vieja, madre de la fecundación. Al oír estas palabras, el Efrit se calmó de repente y dijo: Ah, está bien. Veo que ha sido una treta para obtener tu destrucción, y veo también que esa anciana no es más que el hermano del hechicero magrebí que vino a esta ciudad buscando venganza. Entonces Aladino, lleno de cólera, esperó a que llegara la vieja, y en cuanto la vio aparecer, se abalanzó sobre ella y de un sablazo le separó la cabeza de los hombros. Oh. Bueno, de inmediato se dirigió a su esposa y le explicó quién era aquel hombre. Oh, demos gracias a Alá, que nos ha librado para siempre de nuestros enemigos. Y se arrojaron uno en brazos del otro, dando gracias a Alá por sus favores. Desde entonces vivieron una vida muy feliz con la buena madre de Aladino y con el sultán. Además tuvieron 2 hijos hermosos como lunas. A la muerte del sultán, Aladino reinó en el reino de China y de nada careció su dicha hasta sus últimos días. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Como escuchamos, al final de tantos inconvenientes, mentiras, gritos y sombrerazos, no, ¿verdad? Aquí eran turbantes. Bueno, ustedes ya comprendieron. Todo se resolvió favorablemente, triunfando la verdad y la justicia. Estaremos pendientes de cuál será el siguiente cuento que vendrá a escena en la sección de Juguemos a leer. Mientras tanto, vamos con un tema musical para relajarnos un poquito y regresamos rápidamente al mundo mágico de Max. Y esto suena así. Okay, this one's for Gabby. Glassy skies of
at the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. And I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dreams that you dare to, why, oh, why can't Acabamos de escuchar un hermoso tema con un ukelele, instrumento tradicional de Hawái, de donde era precisamente Israel Kamakawiwo, quien partiera de este mundo muy joven, producto de un sobrepeso que no pudo controlar, pero que a su paso nos dejó esta interpretación singular de Over the Rainbow, entrelazada con What a Wonderful World. Pero cambiando de tema, nos trasladamos a la siguiente sección titulada Hablemos de, en donde en esta ocasión mi fibra interna me indicaba que era necesario cuando menos hacer eco en este tema intitulado Agua, vida agonizante. Para empezar, tenemos que recordar que el cuerpo humano adulto en promedio es un 70% de agua. De ahí ya podemos comprender su importancia, ya que es uno de los principales combustibles del cuerpo humano. De hecho, no podemos vivir más de 3 o 4 días sin beber agua, porque el cuerpo necesita hidratación constante. Incluso al respirar se puede perder un porcentaje de agua en el cuerpo humano de entre el 15 y el 20%. Así que, dicho lo anterior, podemos hacernos una idea de lo que pasaría si definitivamente careciéramos de agua. Estaríamos destinados a la extinción poco a poco. Pero, sorpresa, esto ya está sucediendo, ya comenzó, y es que todo tiene mucho que ver y se entrelaza, porque la contaminación tiene un gran impacto, como comenté anteriormente. Si tiramos cuanta cosa se nos ocurre, y aparte los derrames de combustible que deja kilómetros de agua contaminada, peces agonizantes y arrecifes muriéndose lentamente. Porque déjenme les cuento que siempre se ha creído que los árboles son los que mayormente aportan oxígeno al planeta, cosa que es cierto, pero los que mayormente proveen oxígeno al planeta se encuentran en el mar y son los llamados arrecifes de coral, que hemos perdido muchos alrededor del mundo.
Ahora comprenden por qué es vital cuidar al mar, que por cierto, yéndonos un poquito más lejos en la zona fría, en la Antártida, están los imponentes icebergs, que en los últimos años han sufrido separaciones y deshielos. Y ustedes dirán, ¿y eso en qué afecta? Pues nada más tenemos que aumentar el nivel del mar y considerando que el planeta es más agua que tierra, imagínense al mar desapareciendo extensiones de tierra y a la par también van desapareciendo especies al no contar con un hábitat adecuado. La desaparición de los glaciares o icebergs significa también menos agua para el consumo de la población, menos capacidad para generar energía hidroeléctrica y menos disponibilidad para el regadío. Y esto provocado por lo que es el calentamiento global del cual todos hablan. ¿Pero qué es? ¿De qué se trata? Pues bien, resulta que el calentamiento global es la absorción de la energía solar por parte de la Tierra y esto es normal hasta cierto punto, pero ha habido un aumento gradual y desorbitado de esta subida de temperatura en la atmósfera y océano y la actividad humana ha sido la responsable de emitir esta mayor cantidad de gases a la atmósfera, provocando por consecuencia un aumento mayor de temperatura, generando un calentamiento global. Y todo esto ha llevado a una alteración climatológicamente hablando, porque mientras en algunos lugares llueve hasta provocar inundaciones, en otros la sequía y nivel de calor es extremo y con récords históricos de temperaturas como los que estamos viviendo, y el agua cada vez es más escasa y menos apta para el consumo humano. Y lo peor es que la naturaleza lo está resintiendo, con especies agonizantes que sufren la ausencia de agua, en donde antes había, hoy queda reducida o definitivamente no existe más. Pareciera este relato como una novela de ficción, pero no, es la realidad, tan cruda que si no nos ponemos las pilas, esto se va a poner más feo. Pero como dirían, ¿y yo qué puedo hacer si solo soy un humano con carne y hueso y un pedazo de pescuezo? Bueno, pues yo diría que mucho, porque si empezamos por nosotros mismos, otros más pueden contagiarse de esas ganas de hacer algo positivo y que construya, porque de lo otro hay de sobra. Y basta escuchar un noticiero que de buenas notas es raro escuchar. Así que ciérrenle a la llave si no la usan. Usa solo el agua necesaria. No tires basura en cualquier lugar. Enciende focos o lámparas solo en espacios que se requiera, porque luego parece más casa iluminada que Villa Navidad. Estas son algunas ideas, pero nosotros somos seres inteligentes y pensantes, así que somos completamente capaces no solo de destruir, sino de volver a construir y de edificar. Así que espero les haya parecido interesante esta pequeña charla que traía dándome vueltas y vueltas en la cabeza hasta que logré estructurarla, esperando que en alguno de ustedes, los que me escuchan, haga eco. Y yo ya habré ganado en algo. Y esto es lo que trajo la sección de Hablemos de, a ver qué otro tema sale a colación la próxima vez. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Sí, que ya me paso a despedir, que como siempre el tiempo vuela y se agota tan rápido como si fuera raspado en estos días, que el hielo ya no se logra y si lo hace se va como un suspiro por tanto calor. Y que por cierto hay que mantenerse bien hidratado, tomarse mínimo sus 2 litros de agüita, no exponerse al sol si no es necesario y obviamente tampoco expongan a sus animalitos. Recuerden que ellos también son capaces de experimentar el dolor, aunque no hablan pero sienten. Así que seamos responsables y cuidémoslos. Por otra parte, si gustan pueden unirse al canal en el botoncito de suscribirse, que es completamente gratis. Les habló su amiga Isabela Castillo, deseándoles lo mejor, disfruten a sus familias, que el tiempo es valioso y más en estas épocas que estamos viviendo. Así que vivamos a plenitud solo por hoy y un día a la vez. Y si la vida nos permite coincidir, aquí estaré en un programa más buscando siempre traerles lo mejor que se le ocurra a la ardillita imaginaria.
Recuerden que aunque habrá días grises, nosotros lo pintaremos ¿de qué? Sí, de colores. Les dejo besos, abrazos y apapachos. Y sin más ni más, bye bye.